llegó el descanso. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Yahvé, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Y acabaron de repartir la tierra. Ya estamos al final del reparto de la tierra. Con la ciudad entregada a Josué en el monte de Efraín, todo lo que había que repartir se repartió. En este versículo 51 podemos ver claramente dos enseñanzas. Primera, que el trabajo encargado por Dios a Josué se terminó. Y segunda, que Dios es fiel y soberano, que lo que dijo que iba a hacer, lo hizo. El final del trabajo encargado a Josué. Bien, hasta aquí hemos hablado de la fidelidad y lealtad de Josué, de su testimonio ante el pueblo y ante el resto del mundo, y de cómo a pesar de su edad estaba dispuesto a seguir sirviendo al Señor. Ahora el versículo 51 termina diciendo, y acabaron de repartir la tierra. Y mi pregunta es la siguiente, ¿cómo puede ser, cómo consiguió Josué resistir tanta presión y tensión que llevaba consigo el trabajo que Dios le encomendó? ¿Cómo podemos tú y yo terminar la obra que Dios nos ha confiado sin desmayar, sin abandonar, sin desistir por la dureza del trabajo? Bien, primero voy a recordar unas palabras de Jesús y luego las voy a desarrollar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Otra vez, ¿cómo terminar la obra que Dios nos ha confiado sin desmayar por la dureza del trabajo? En primer lugar, creerle a Dios. En segundo lugar, tomar su yugo, que es estar unido a Él en su palabra. Y en tercer lugar, poder aprender de Él humildad. Estos tres pasos nos traerán el descanso necesario para poder hacer la obra de Dios, aunque estemos rodeados de dificultades. Sin esta paz, sin este descanso que nos da Jesús al estar uncidos en su yugo, es imposible soportar la presión y la tensión del servicio. De hecho, es imposible la vida cristiana. Josué no hubiese podido hacer el trabajo que Dios le encomendó si primero no le hubiese creído a Dios, si segundo no se hubiese unido a Moisés, para tercero servirle y aprender de él. Y el común denominador de estos tres pasos, y sin duda no se puede conseguir el último, pero el común denominador de estos tres pasos es la humildad. No se puede creer a Dios en la soberbia. No se puede unir a su yugo uno en rebeldía. Nadie puede aprender si no se humilla porque piensa que ya lo sabe todo. ¿Entendéis? O sea, el común denominador de esos tres pasos que hemos dicho, que es creerle a Dios, que es unirse a su yugo y aprender, el común denominador de esas tres cosas es la humildad. La humildad es la llave que nos abre la puerta al servicio al Señor. No hay otra manera. No se puede hacer de otra manera. De hecho, no se soporta hacer de otra manera. Josué sustituyó a Moisés en el liderazgo de llevar a su pueblo hasta la tierra prometida. Pero ¿por qué fue la persona elegida para sucederle? Pues bien, porque era alguien humilde. Por eso pudo escuchar a Dios, unirse en compañerismo a Moisés y aprender de él. Vamos a ir viendo momentos de la vida de Josué para aprender de manera práctica cómo llegar a ser humildes. Josué fue amigo de Moisés, pero eso no fue lo determinante para su elección. Yo no elijo a mis ayudantes por amistad, los elijo por lo que creen, porque en función de lo que creen, así van a actuar. Esa es la base. Y Josué creía lo que decía Moisés del Señor. La palabra de Dios, derramada a través de Moisés, era en lo que creía Josué y lo que le daba fuerza para vencer a los gigantes.
Lo segundo que destaca en la vida de Josué es que fue un siervo desde el principio. Un discípulo fiel y leal en una época en la que todos se quejaban del liderazgo de Moisés, en la que todos querían quitarse el yugo del servicio. Es terrible lo que hizo el pueblo con Moisés, aunque en realidad se lo estaban haciendo a ellos mismos y sobre todo a Dios. Pero él, Josué, siempre estuvo unido al líder que el Señor puso para guiarles a la tierra prometida. Siempre cuidó de Moisés y nunca se contaminó con el pecado del pueblo cuando, por ejemplo, hicieron un becerro de oro para adorarle. Así que lo primero que podemos aprender de la vida de Josué sobre cómo soportar la presión del servicio al Señor es que creía lo que Dios decía. Y lo segundo, que a Josué se le ve siempre y desde el principio unido al yugo del servicio, siempre en primera fila, dispuesto y disponible. Pero la pregunta era cómo consiguió resistir tanta presión y tensión que llevaba consigo el trabajo que Dios le encomendó. ¿Cómo podemos tú y yo terminar la obra que Dios nos ha confiado sin desmayar, sin abandonar, sin desistir por la dureza del trabajo? Pues lo mismo, lo acabo de decir. Primero, creerle a Dios. Y para eso hay que escuchar lo que Él dice en su palabra. Y segundo, estar siempre preparado para servir, dispuesto y disponible sin quejarse. Unido al yugo del servicio, practicar todo esto nos enseña humildad. Creer a Dios, lo primero, unirse en el yugo del servicio. Estos son los dos primeros pasos, pero el tercero es el más difícil. Algo que muchos se saltan y por eso no podrán ser verdaderos líderes que soporten la presión del servicio. Y este tercer paso, que es el que nos demuestra si realmente hemos pasado el examen de la humildad, es que para tener autoridad en el servicio, primero debo haber estado sometido a ella, a la autoridad. Yo jamás elegiría para que me sucediera en mi empresa, y mucho menos en la iglesia, a alguien que ha sido incapaz de someterse a mi autoridad, a alguien que constantemente cuestiona a cada momento mis decisiones. Reconozco que para soportar esta presión se necesita mucha humildad, ¿no? Pero es precisamente este tercer paso, el de estar sometido a la autoridad de otro, el que mejor nos enseña a ser humildes. Josué estuvo mucho tiempo bajo la autoridad de Moisés sin jamás cuestionarla. Ni una sola vez tuvo una mala palabra hacia Moisés. Así que el éxito de la misión de Josué consistió, primero, que le creyó a Dios y por eso Dios estuvo con él. Segundo, que se mantuvo bajo el liderazgo de Moisés, sujeto a él, no un día ni una semana, sino varios años, observando, obedeciendo sin quejarse. Y por eso, precisamente, tercero, Josué pudo aprender mucho, especialmente humildad. Fíjate en la cadena que hará que tu servicio al Señor lleve fruto y sea soportable. Creer en la palabra, unirse al yugo de Jesús, que es unirse a la palabra, para tercero, aprender humildad de la palabra, humildad que hará prosperar tu vida. Esta cadena la podemos ver en las primeras palabras que Josué escucha de Dios y en las últimas que Josué le dice al pueblo. Las primeras que escucha de Dios y las últimas que le dice al pueblo. Las primeras que él escucha de Dios antes de entrar en la tierra prometida son: solamente, Josué, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, la palabra, que mi siervo Moisés te mandó, sujeción. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Creerle a Dios, unirse al yugo de su palabra, ser humilde. Y como os decía, esta cadena la podemos ver también en las palabras que Josué le dijo al pueblo al despedirse poco antes de morir, y después de una vida en la que él, Josué, comprobó el valor de haber guardado la palabra de Dios y de haber sido testigo del amor y fidelidad de Dios. Josué, poco antes de morir, le pidió al pueblo lo siguiente: solamente que con diligencia cumpláis el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os ordenó. Que améis al Señor vuestro Dios y andéis en todos sus caminos,
que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo corazón y de toda vuestra alma. En la vida encontrarás muchas dificultades y tentaciones y muchas pruebas. Solo las podrás superar si crees a Dios y te sujetas al yugo de su palabra. Es lo único que te va a librar de todos los peligros.